Santo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Permíteme, si me volteo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta palabra, Señor, que será expuesta a tu pueblo, Dios mío. Aquellas personas que somos sabios e inteligentes, Padre, tomaremos tu palabra y la pondremos en nuestro corazón para aplicarlo a nuestro diario vivir, Señor. Tú nos enseñas que pronto vienes por tu pueblo, Señor, en el cual tenemos que aprender y saber, Dios mío, que hay que preparar nuestras vidas día con día para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Tome su lugar un momento. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Y en esta ocasión, hermano, tenemos una enseñanza, predicación, como usted quiera llamarlo, acerca de otra iglesia. Y nos damos cuenta, mi hermano, que a través de la palabra de Dios hay diferentes iglesias, tipos de iglesias. Está la iglesia de Colosenses, la iglesia de Filipenses, la iglesia de los Corintios, la iglesia en Roma, la iglesia, mi hermano, de Tesalonicenses, la iglesia de Éfeso. Y hay diferentes iglesias, mi hermano. Mientras yo leía esta carta de Tesalonicenses, miraba algunos datos históricos de la introducción, me daba cuenta, mi hermano, de que el ministerio de Pablo era un ministerio poderoso en Dios. No, el nombre de Pablo no resalta simplemente por los milagros que él hacía, porque ¿cuántos sabemos que Pablo también hacía milagros? Amén. Pero mire, le voy a decir algo. Lo más poderoso en un ser humano, en un cristiano, no es cuántos milagros haga. Lo más poderoso en una persona que sirve a Dios no es cuánto habla en lenguas, ni cuántos dones o ministerios y talentos pueda tener. Eso no hace grande a una persona en Dios. Lo más poderoso en el apóstol Pablo, ¿sabe cuál era? Que este hombre tenía tanta unción y poder de Dios, que a todo el que le predicaba había un porcentaje alto de que eso se salvaba. Se dice, mi hermano, por ahí, eruditos, estudiosos de la palabra, que cuando Pablo estaba custodiado por soldados romanos en ciertas horas, pues, o se lo podían custodiar en ciertos momentos o tiempos, porque se dice que cuando este hombre platicaba con los soldados salían convertidos. Entonces hacían el intento de cambiarle cada ciertas horas para que Pablo no se ganara a los soldados, porque si a Pablo le soltaban cuerda, hermano, Pablo lo primero que hacía era hablar de Dios. Y no hablaba solamente para hablar, sino que convencía a través del Espíritu Santo. Este hombre se ganó miles y miles de almas para Cristo. Este hombre predicó a todos los gentiles, aquellos que el evangelio, mi hermano, en primera instancia no era para ellos. Sin embargo, entre más me meto a fondo en la palabra y estudio las cartas paulinas, me doy cuenta que este hombre, Pablo, mi hermano, era un hombre de testimonio y un hombre de fe y de poder. Que donde quiera que él llegaba, mire bien, a cualquier región, él ganaba muchas almas para Cristo. Ya no le pregunto cuántos queremos ser como Cristo, le pregunto cuántos quisiéramos ser como Pablo. Amén. Pero Pablo casi equivale a Jesús.
Porque Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En pocas palabras, Pablo seguía o imitaba a Jesús. Y créanme que cuando yo estudio la palabra, lo primero que tenemos que hacer antes de leer la Biblia es pedirle al Espíritu Santo dirección, que nos ilumine, nos hable y nos lleve a la historia, porque lo más hermoso es ir a la historia, que el Espíritu Santo te transporte en espíritu a poder entender y ver en el texto original qué es lo que está pasando el escritor en este momento. Me doy cuenta, mi hermano, que Pablo fue un hombre que realmente servía a Dios, no por lo que podía obtener, sino porque él se debía a Cristo. Y él, en una de las cartas que más adelante vamos a estar leyendo, él va a decir que ha estado en tiempos que no ha comido. Dice: he estado en ayuno, he estado sin dormir, he estado en escasez, he estado preso, he sido azotado. Y comienza a dar una lista de noticias no muy buenas, pero él pudo vencer cada una de esas. Y esta imagen, mi hermano, de Pablo me motiva, me anima a poder perseverar, poniendo la mirada en Jesús, poniendo la mirada en el blanco. Que aunque con problemas, con golpes, con desánimos, pero que mi vista esté en el blanco, es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que llevó a Pablo a terminar su carrera, mi hermano? Que su vista no la tenía puesta en ninguna persona, que su vista la tenía puesta en Jesucristo. Por eso en cada carta usted se va a dar cuenta que él siempre menciona a Jesús, pero no de una manera como usted y yo muchas veces mencionamos el nombre de Jesús o el nombre de Dios. Pablo siempre mira el nombre de Jesús como una autoridad suprema, como un Señor, con respeto y con amor. Por eso cada vez que él, mi hermano, menciona a Jesús, me doy cuenta que él tenía su mirada en Jesús. Por eso Pablo no desmayó. Por eso Pablo sufrió hasta la muerte. ¿Por qué no tenía la mirada puesta, mi hermano, ni nadie más? Él no tenía la mirada puesta en las riquezas, que hoy no tengo dinero, hoy no puedo salir a predicar. Él no tenía su mirada en su libertad. Ya me apresaron, ya no puedo hacer nada, ya no voy a servir a Cristo. No, aún en medio de la prisión, aún en medio de escasez. Usted sabe, mi hermano, que en esta carta que le voy a predicar a continuación, Pablo no levantaba ofrendas en esta carta. Y él decía que no levantaba ofrenda para no ser gravoso para ellos, pero él teniendo padecimiento. Dice en esa carta: trabajando de día y de noche. ¿Cuánto nos ha tocado alguna vez trabajar de día y de noche? ¿Y qué tal se siente, hermano? Este siervo trabajaba de día, dice su palabra, la palabra de Dios, y de noche. Trabajaba predicando y trabajaba también con sus manos haciendo tiendas, porque era el oficio de Pablo, hacer tiendas. En nuestra cultura de hoy, tienda equivale a un lugar, un supermercado. No hacía supermercados. Una tienda era como una casa de campaña. Esa es una tienda. Él hacía ese tipo de oficio, mi hermano. Y él no levantaba ofrendas para no ser carga para los tesalonicenses. Se limitaba, teniendo él el derecho, él se limitaba con tal de que el pueblo recibiera la palabra de Dios. Este hombre es un hombre ejemplar, mi hermano, que yo creo que usted y que yo necesitamos tomar el ejemplo de Pablo y salir nosotros de la persona, de la humanidad, del cristianismo en el cual estamos viviendo. ¿Se ha puesto a pensar usted qué tipo de cristianismo está usted viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo estamos nosotros viviendo hoy en día?
donde todo nos duele, donde todo nos carga, donde todo nos desanima, donde todo nos detiene, mi hermano. La carta a Tesalonicenses tiene cosas importantes que cuando usted la lea y usted es dirigido por el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta de la condición de los tesalonicenses. A su nombre. Tesalonicenses, mi hermano, se le conoce. ¿Por qué? Porque está ubicada en una región llamada Tesalónica. Por eso hay aquí los tesalonicenses. Un dato que le voy a dar muy importante: todas estas cartas usted las va a encontrar en un libro específicamente. ¿En qué libro usted cree que se va a encontrar la carta de cada uno de Éfeso, de Tesalonicenses, de Filipenses, de Colosenses? Hay un libro especial que relata todas, cuando Pablo llegó o Pablo no llegó. En el libro de Hechos, ahí está toda la historia de Pablo según cada carta y envío. Ahí aparece Pablo en Filipos, Pablo en Tesalónica, Pablo en Macedonia, Pablo en esto, Pablo en Colosas, Pablo en eso. Dependiendo, mi hermano, de dónde haya ido él. En algunas partes no fue. Colosas no fue. Pero ahí podemos encontrar a detalle más lo que era Tesalonicenses. Capítulo 17 usted lo encuentra ahí. Tesalonicenses era un lugar, mi hermano, en el cual este lugar fue conquistado por un hombre llamado Casandro. Era general de Filipo II, amén, griego, padre de Alejandro el Grande. Y este general llamado Casandro le puso Tesalónica por el nombre de su esposa. Por eso se llama así este lugar, Tesalónica, porque su esposa se llamaba Tesalónica. Entonces, en honor a su esposa, él le puso ese nombre a esta región, que en griego se pronuncia Tesalónike, y es una palabra compuesta por dos palabras, Tesalos y Nike. Tesalos significa, mi hermano, pertenece a una región de Tesalia, y Nike significa victoria en griego. Así que si usted quiere decirle un nombre nuevo a la hermana Victoria, le puede decir hermana Nike en griego. Tesalos es una región de Tesalia, un lugar llamado Tesalia. Y Nike en griego, traducido al latín, al español, es victoria. ¿Qué significa la victoria de Tesalia? Es por eso que este hombre llamado Casandro, general del ejército griego, le puso ese nombre a esta región, y por eso se llama Tesalónica o tesalonicenses los habitantes. Número 2, esta carta, mi hermano, esta carta y la segunda carta, porque son dos cartas, estas cartas se les conoce como la primera carta canónica. Esto ya se lo había enseñado no recuerdo si la primera clase o la segunda clase. Le había dicho que la primera carta de Pablo, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es? Primera de Tesalonicenses. Esa es la primera carta. Por eso se le conoce como la primera carta canónica. ¿Vale? Ahí dice que Gálatas. Ok, de esta puede ser más de acuerdo con los escritores. Yo investigué 3-4 fuentes, amén, incluyendo la John MacArthur, que es la que está más apegado a la realidad. Fue primera de Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, mi hermano, es la primera carta canónica. ¿Qué significa canónico? Que fueron los libros, mi hermano, que se juntaron con credibilidad
de esta carta. La escribió en el año 51 después de Cristo. Y era la capital de Macedonia. Era una ciudad, mi hermano, perteneciente a Macedonia, con aproximadamente 200,000 habitantes tenía esta región. También en la primera carta, le decía hace un momento, la primera carta y la segunda carta, mi hermano, pertenecen igual al mismo escritor, pero en esta ocasión Pablo escribe dos cartas. Filipenses tiene una, Colosenses tiene una, Efesios tiene una, y Corinto tiene dos, Gálatas tiene nomás una, pero en esta ocasión Tesalonicenses también tienen una segunda carta. Entonces las dos se les conoce también como epístolas escatológicas. ¿Qué significa epístola? Carta. Escatológicas o escatología, mire bien, la escatología significa estudio de los últimos tiempos. Y en Tesalonicenses vamos a encontrar un tema central que es acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4 en adelante dice, conocemos el texto que dice: pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, ese es un tema, mi hermano, escatológico, que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla acerca de los muertos. Por eso se le conoce, la segunda carta habla del anticristo. Por eso se le conoce como cartas, epístolas escatológicas, porque todo lo que tiene que ver con lo final pertenece a la escatología. A su nombre. Una de las cosas, mi hermano, que Pablo hacía cuando llegaba a una ciudad por primera vez, ¿sabe qué hacía? Cuando llegaba primero, lo primerito que él hacía era buscar una sinagoga en ese lugar. ¿Por qué? Porque su viaje, escuchen bien esto, no era ir a pasear. Su viaje no era simplemente a dar la vuelta. Su viaje no era simplemente, mi hermano, ir por ir a una región, vamos a ir a conocer, vamos a ir a la playa, y vamos a ir para allá. No, ese no era el pensamiento de Pablo. Su pensamiento era predicar. Y llegando a una región, lo primero que buscaba era una sinagoga para ir a predicar de Jesucristo. Entonces él siempre, mi hermano, trabajaba de esta manera. Por eso nos damos cuenta que en aquel lugar de Filipenses no había sinagoga. ¿Se acuerdan? Que había mujeres que se reunían, pero se reunían ¿dónde? A las afueras de la ciudad, pegadas a un río. Allí no había sinagoga, por eso Pablo no pudo hacer nada, pero en Tesalonicenses él sí encontró una sinagoga. Y por lo menos, mi hermano, una vez estuvo Pablo en Tesalonicenses o en Tesalónica. A su nombre. Estaba viendo yo que hoy no nos dieron dos versículos, nomás nos dieron uno. Hoy tenemos nomás uno bien rápido, hermano. Y voy a entrar al mensaje, amén, para poder explicar un poco lo que la palabra de Dios habla, primeramente a los tesalonicenses, y también habla a nuestra vida. Capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Como número 1, mi hermano, aparece Pablo. Amén. Ya he hablado mucho de Pablo, usted ya sabe todo de Pablo. Amén. Solamente quiero enfatizar un poco en que él es el escritor original, el que aparece como primer persona, no aparece ni en segundo término ni en tercero, sino que aparece como primer persona. Nos damos cuenta de que este hombre, hermano, en cada carta hay pocas
que quieren debatir el quién escribió estas cartas, pero según el escritor, la manera como escribía, cómo se expresaba, cómo saludaba, los eruditos, mi hermano, han llegado a un acuerdo de que fue Pablo, sin duda alguna, el que escribió esta carta. Quiero preguntarle algo antes de avanzar. ¿Cómo usted identificaría una carta escrita por el apóstol Pablo? Por el saludo. Igualmente la hermana Victoria, gracia y paz. Y nos damos cuenta, mi hermano, que en cada una de estas cartas Pablo en su saludo enfatiza en esto. Y aunque unas personas han querido desacreditar algunas cartas para decir que Pablo no fue el que escribió, hay mucha información que nos dice que fue Pablo el escritor de los tesalonicenses. Mi hermano, en Tesalónica no había iglesias cuando Pablo llegó. Hechos 17 habla de la llegada de Pablo a Tesalónica y menciona cómo Pablo llegó a ese lugar y comenzó a buscar una sinagoga y a predicarle a los judíos, porque él siempre llegaba a predicarle a los judíos, porque mire, el problema, la bronca era con los judíos, porque los judíos predicaban o practicaban el judaísmo, que sin embargo, mi hermano, Pablo no iba predicando judaísmo, iba predicando a Cristo. Pero había diferencias de opiniones y de ideas, por lo cual primero Pablo tenía que ganarse a los judíos para que hubiese libertad, porque había persecución para la iglesia de Cristo. En los tiempos en que Pablo, mi hermano, escribió estas cartas, en el tiempo del ministerio de Pablo había mucha persecución. ¿Y saben a quién perseguían los judíos? En primera instancia perseguían a Pablo. En algunas ciudades lo corrían, lo golpeaban, lo azotaban, lo arrestaban y lo expulsaban. Tenía que irse Pablo porque si no lo mataban, hermano. Y tenía que correr también por su vida. Pero Pablo ya dejaba el fundamento, la palabra. Dejaba gente allí con la enseñanza, que esos mismos se iban acrecentando. Se iba, mi hermano, regando la palabra. Iba fluyendo el evangelio de Jesucristo. A Pablo le costó en carne y huesos predicar el evangelio. ¿Cuántos de aquí hemos leído la Biblia completa, hermano? Ninguno. Pero si le pregunto de una serie de Netflix, ya es completa, hermano. Jóvenes, ¿cuántos vieron ya toda la serie de Dragon Ball Z? Desde que empezó hasta que terminó. Porque hay varias series, está Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Y está el otro, ¿cómo se llama? El que le sigue de Z. Super, creo que sí. Y Heroes, algo así, Héroes. Así nos la vemos completa, hermano. Y nos cortan un pedazo y estamos enojados. Empiezan los anuncios y estamos haciendo corajes con los anuncios. Y hasta lo repetimos, sí. Amén. Series coreanas que le gustan mucho a los hermanos. Sí. Bueno, no la Biblia completa, el Nuevo Testamento que sea. ¿Cuántos hemos leído completo el Nuevo Testamento? ¿De verdad? De Mateo, Apocalipsis. Gloria a Dios. Ya tenemos ahí por ahí gente que ha estudiado el Nuevo Testamento. Bueno, si usted ha estudiado el Nuevo Testamento, se dará cuenta, o a lo mejor se acuerda, de que en Tesalónica, mi hermano, Pablo predicó a los judíos. Pudo persuadir a algunos, pero la mayoría no lo aceptó. Sino que Pablo,
cuando los judíos no hacen caso, Pablo se iba con los gentiles. Entonces, en pocas palabras, Pablo decía: si no quieren por la buena los judíos, entonces por la mala, pero voy a predicar. Entonces iba con los gentiles, y mire bien, los gentiles eran más dóciles, más humildes para recibir el evangelio. Por eso Pablo se ganó cantidad de gentiles, porque los gentiles prestaban oídos. Y no crea que ellos no creían en nada, no, ellos también tenían dioses ajenos, ellos también tenían imágenes, ellos también tenían, mi hermano, diferentes deidades. Pero aún así, Pablo se los ganaba para Cristo Jesús. Y en primera instancia, el saludo viene de Pablo, el escritor es Pablo, pero ahí menciona, mi hermano, ciertos colaboradores que trabajaban con él. Ahora quiero decirle esto: Pablo, antes de comenzar su ministerio, él, digamos, comenzó sus primeros pininos, por así decirlo, en Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan esto? Que Pablo fue llevado a Jerusalén, amén, y se juntó con una persona, con otro ministro. Su nombre era ¿quién fue el primer amigo de Pablo? Bernabé. Por favor, hermano. Bernabé fue el primer amigo de Pablo, amén, y también consiervo, porque también él predicaba la palabra de Dios. Bueno, este Bernabé, mi hermano, lo instruyó y lo llevó con los demás discípulos y estuvo un tiempo en Jerusalén. Pero en una ocasión, en el Hechos capítulo 13 dice que el Espíritu Santo les habló a algunos que estaban allí con Pablo y Bernabé, y les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio para el cual han sido apartados. Ok, mire, Pablo lidió y siguió lidiando con judíos, pero en otros lugares. Pero de Jerusalén Pablo se apartó totalmente y comenzó su ministerio. Quiero enseñarle esto rápidamente, porque Pablo, mi hermano, él inició su ministerio, pero nos damos cuenta y hemos hablado de que su ministerio y su llamado fue ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y tenemos que aprender que cuando usted y yo, aleluya, escuchamos y asumimos un llamado, tiene que ser de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo, mi hermano, se suelta de Jerusalén y él comienza a crear, vamos a decirlo así, su propio concilio, el cual llamó a varios colaboradores que estuvieron con él con el mismo objetivo y visión de expandir el evangelio de Jesús. Colaboradores como Tito, Timoteo, Bernabé, Lucas, Aquila y Priscila, Sóstenes, Tíquico, Filemón, como otros muchos más. ¿Quién era Silvano? ¿Alguien sabe quién era Silvano? Esto le va a caer como bomba, porque usted lo conoce, Silvano, y lo conoce muy bien, que hasta cantos de él hay por ahí compuestos. Silvano, nombre romano que significa del bosque, y Silas en griego, o nombre judío, cualquiera de los dos. Silvano equivale a Silas, es el mismo personaje. Silas y Silvano, mi hermano, o Silvano y Silas, es el mismo. Por el cual usted comienza a ver aquí que dice Pablo y Silvano, equivale a Pablo y Silas.
Amén. Sabemos que Silas era acompañante de Pablo, colaborador de Pablo. ¿Cómo conoció Pablo, mi hermano, a Silas? Dice la Biblia, como le dije hace un momento, que Pablo y Bernabé andaban juntos. Y ellos tuvieron un viaje misionero, que se le conoce como el primer viaje misionero de Pablo. En ese viaje iban 3 personas: Pablo, Bernabé y Marcos. Pero en ese viaje, escuchen bien esto, porque no queremos Marcos en este lugar. En ese viaje, Marcos se regresó del viaje. Y esto le molestó al apóstol Pablo. Le voy a decir algo, mi hermano. ¿Cuántos de aquí les hubiera gustado que Pablo fuese su pastor? Sí, porque le voy a decir algo. Pablo no andaba entre las ramas, hermano. Pablo no le temblaba la voz para decirle algo al pueblo, o exhortar, o disciplinar. Y Marcos se regresó del viaje y Pablo se molestó porque se regresó. En pocas palabras dijo: no estás listo para andar en el ruedo, muchacho. Y regresaron de donde andaban, y iba a haber otro viaje misionero, el segundo viaje de Pablo. Y otra vez Pablo y Bernabé por delante, y Marcos otra vez quiso ir. Pero Pablo le dijo: no. Pero Marcos era sobrino de Bernabé, y Bernabé se enojó con Pablo y le dijo: no, vamos a darle una oportunidad. Mira que dijo Pablo: no, si quieres vete tú con él, pero yo ya no lo llevo. Aleluya. Y ahí se dividió Pablo y Bernabé. Y ahora Pablo encontró a otro colaborador que se llamó Silas, que ese se aguantó los golpes allá en el cepo. ¿Se acuerda la historia? Ese se aguantó, mi hermano, que lo metieran en el calabozo. Y Pablo dijo: estos son los buenos, los que saben sufrir por el evangelio, los que no tienen miedo a que se van a enfrentar. Y fue de la manera en que Pablo conoció a Silas. Y de pasada, mi hermano, también conoció a Timoteo. En tercera persona aparece ahí. Timoteo, un joven, mi hermano, que fue instruido por el apóstol Pablo. Este hombre llamado Timoteo fue discípulo de Cristo. En el Hechos capítulo 16, verso 1 en adelante, ahí aparece un poco de quién era Timoteo. En pocas palabras, Pablo tenía, mi hermano, gente de confianza de él para enviarlos a traer información y a llevar información. A su nombre. Entonces conocemos estos 3 personajes: Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Quién era Silvano? Ok, Pedro vuelve a aparecer ese nombre. Usted ya debe de saber que es Silas. ¿Qué temas centrales, mi hermano, nos enseña Tesalonicenses? En primera instancia, como número 1, nos enseña la fidelidad y fe de la iglesia en Tesalónica. Como número 2, enseña una vida que agrada a Dios. Hay temas, mi hermano, como el matrimonio. Da temas como
la sexualidad en el matrimonio y la manera que debemos nosotros ser en nuestra moral. Y como número 3, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los temas centrales que nos enseña Primera de Tesalonicenses. Y avanza, mi hermano, y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. La palabra iglesia, mi hermano, viene del griego ecclesia, que significa asamblea convocada o reunión de personas. Esto significa asamblea, esto significa iglesia, significa asamblea, reunión de personas. Y Pablo, mi hermano, dice a la iglesia en Tesalónica. No hablaba de un lugar como el que tenemos aquí, con bocinas, con instrumentos, con un refrigerador, con una mesa de ventas. No, él no hablaba de esta manera. Él le hablaba a las personas que estaban reunidas en aquel lugar. Por eso es importante saber y conocer nosotros que la iglesia no es el local, que la iglesia no es lo que estamos construyendo en aquel lugar, sino que la iglesia somos el grupo de personas que estamos aquí reunidas, convocados para escuchar de la palabra de Dios. Esto es iglesia. Y Pablo habla, mi hermano, a la iglesia de una manera la cual sabe que hay personas ahí reunidas. La Biblia dice que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, llegaron un grupo de judíos revoltosos a la casa de un hombre llamado Jason, el cual dice que llegaron a buscar a Pablo y llegaron para sacarlo en rastras, pero no lo encontraron en la casa de este hombre. Y como no encontraron a Pablo en la casa de Jason, sacaron a Jason y se lo llevaron en rastras. Cuando los hermanos de Tesalónica se dan cuenta de que andan buscando a Pablo, sacan a Pablo de Tesalónica rápidamente para que no fuese golpeado. Entonces Pablo, en pocas palabras, de Tesalónica sale corriendo. Pero me doy cuenta en la carta que Pablo amaba mucho a los tesalonicenses. Y que en el tiempo de los tesalonicenses, mi hermano, había persecución. Por eso le dije hace un momento, en el ministerio de Pablo siempre hubo persecución. ¿Y qué es persecución, mi hermano? Que a ellos les gustaba servir a Dios, a ellos les gustaba ser cristianos, a ellos les gustaba, mi hermano, decir yo soy cristiano. Y por lo mismo que a ellos les costaba, ellos permanecían en la fe de Cristo Jesús. Hace un momento, mi hermano, yo siempre estudio y le pido a Dios que me ayude a entender y a poder comprender lo que Él está hablando, porque yo puedo leer por leer, de nada sirve eso. Lo que leemos, lo que escuchamos, tiene que tocar nuestro corazón. Y yo le oraba al Señor mientras llegaba, mi hermano, y podía entender que el Espíritu Santo susurraba a mi oído, mi corazón. Y Él me decía, mucha gente hoy en día no perdura, no aguanta, no valora el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no le cuesta. Porque todo lo que a nosotros nos cuesta, lo vamos a valorar. Todo lo que a usted le cuesta, mi hermano, si es un carro, si es una televisión, si es un celular, si es una cama, unos zapatos, un vestido, un pantalón, todo lo que a usted le cueste lo va a valorar. Y el Espíritu Santo traía a mi corazón y a mi vida y me decía, ¿por qué la iglesia no valora mi evangelio? ¿Por qué la iglesia en este tiempo no valora el mensaje, la alabanza, el servicio? Porque no le cuesta servirme. Si hubiera persecución, si estuvieran atrapando a los cristianos,
cristianos y ellos estuvieran firmes, ellos valoraran cada pedazo de escritura. Hubo un predicador, hermano, no recuerdo el nombre, que este hombre da testimonio que en un lugar, no sé si es en Cuba, parece que es en Cuba, en algún tiempo estaba penado, yo no sé si todavía esté penado, pero en aquel tiempo estaba penado que la gente trajera Biblia, que se predicara el Evangelio, y que algunos hermanos llevaban algunas Biblias, pero no eran suficientes para la iglesia, para los hermanos. ¿Y qué era lo que hacían ellos para todos alcanzar algo? Cada uno le arrancaba una hoja a la Biblia para poder tener algo en sus recámaras, algo que fortaleciera su fe, algo que los hiciera sentir, mi hermano, que ahí estaba la palabra de Dios. Pero la iglesia, usted y yo, no valoramos, mi hermano, el tiempo que pasamos en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos cuesta. Usted a la hora que quiere viene, yo a la hora que quiero vengo, y no pasa nada. Pero si a usted le hubiera costado el llegar hoy aquí, atravesar retenes que estén buscando cristianos, atravesar lugares de peligro, usted y yo valoráramos el estar aquí en este lugar. Pero hoy el evangelio no nos cuesta, por eso es fácil desecharlo. Siempre le he dicho, antes el decir soy cristiano era decir merezco la muerte. Antes el decir soy cristiano era decir voy a ser golpeado. Pablo salió yendo de Tesalónica, se fue a un lugar cercano llamado Berea, y ahí Pablo predicó. Y ahí los judíos de Tesalónica escucharon que Pablo estaba en Berea. ¿Y saben lo que hicieron? Fueron a perseguir a Pablo hasta Berea para matarlo. Y cuando se dieron cuenta que los judíos de Tesalónica estaban buscando a Pablo en Berea, sacaron a Pablo de Berea y se lo llevaron a otro lugar, parece que es Atenas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, si fuésemos perseguidos, soportaríamos? Para Pablo, el no predicar era tiempo perdido, porque él sabía que para él el tiempo valía oro. Y para usted y para mí el tiempo también vale oro, iglesia. Porque entre más pasa el tiempo, se acerca la venida de Jesús. Que entre más pasa el tiempo, mi hermano, podemos nosotros estarlo perdiendo. Es fácil hoy en día desecharlo. El pastor predicó, pero no me acuerdo de qué predicó. Es fácil desecharlo para usted. Es fácil desecharlo, que usted se duerme en la silla. Es fácil para usted. Es fácil para usted desecharlo, entrar y salir de la iglesia, mi hermano, y no se acuerda de lo que hablamos. Es fácil porque a usted no le cuesta, a mí no me cuesta el evangelio como le costó a los primeros. Aleluya. Y Pablo, mi hermano, saluda a los tesalonicenses muy triste, muy preocupado, porque Pablo no pudo entablar, mi hermano, una relación estable con ellos. Pablo algunas veces duró mucho tiempo en algunos lugares, como en Éfeso. Duró ahí aproximadamente 3 años en Éfeso. Pero aquí en Tesalónica duró aproximadamente 3 semanas. Dice la palabra que trató de persuadir a los judíos durante 3 días de reposo, que son 3 semanas. Estuvo por lo mucho un mes en Tesalónica. Y Pablo, mi hermano, no tuvo tiempo de relacionarse. Por eso cuando él se va con un dolor en su corazón diciendo: tengo que enviarles una carta, tengo que alentarlos a mis hermanos. Sé que están viviendo tiempo de persecución, sé que
que su fe está siendo probada, pero también sé que es una iglesia fiel. A la iglesia de los tesalonicenses, este saludo iba para los de Tesalónica, mi hermano. A la iglesia. Ahora, en aquel tiempo había muchas iglesias. No nomás era esa iglesia, había iglesias que se reunían. Vuelvo a lo mismo, no hablo de un local, hablo de personas que se reunían a adorar a otros dioses. Le había dicho la vez pasada a la diosa Diana, Afrodita, al dios Zeus, Artemisa, entre muchas más. Había iglesias, pero esta carta Pablo enfatiza y le dice a la iglesia de Tesalonicenses que en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice, esta carta no va a cualquier iglesia de Tesalonicenses, va a la iglesia, pero a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Y yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos de aquí somos iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos de aquí somos iglesia de Dios, mi hermano? Porque tenemos que tener esa identidad de que pertenecemos a Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dice, en Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Esta carta la vas a llevar para una iglesia la cual adora y sirve a Dios. Una iglesia, unas personas que están vinculadas con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Había que identificar a qué personas, porque lo vuelvo a repetir, había muchas asambleas, muchas convocatorias donde la gente se reunía a adorar a otros dioses, a adorar, mi hermano, otras deidades que ellos habían hecho. Pero Pablo enfatiza, dice, a la iglesia que está vinculada, en pocas palabras, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, en cada carta Pablo anuncia una palabra que dice Padre, y es una forma de él expresar lo que Cristo expresaba cuando estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, mi hermano, él siempre decía al Padre. Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en cada una de sus confesiones Jesús también mencionaba mucho al Padre. Y Pablo, mi hermano, secunda lo que Jesús decía, también entendiendo que Dios es el Padre de todos nosotros. Usted y yo tenemos que entender que nuestro Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Y cada vez que usted se acerca a Él, para cualquier tipo de cosa, usted acérquese como hijo y mencionándolo a Él como Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotros también. Pablo, mi hermano, le da un nombre especial a Jesucristo. Y enseguida dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios. Vuelvo a repetir, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le mencioné la vez pasada lo que significa gracia y paz. Pablo termina este saludo, mi hermano, con un nombre, el cual es un nombre que tiene poder en la tierra, mi hermano, en el cielo y debajo de la tierra. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Pablo decía, todo lo que Pablo nombraba, todo lo que Pablo se refería, mi hermano, él siempre mencionaba a nuestro Señor Jesucristo como el dueño de su vida, como el que merece
su adoración, como el que merece el tributo, mi hermano, como aquel, aleluya, el cual es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Y voy a terminar con esto, amada iglesia. Tenemos que poner a Dios en nuestra vida como la primera persona importante en nosotros. El apóstol Pablo siempre lo hacía. Es nuestro Señor Jesucristo, llamado no por voluntad de hombre, sino por el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y él siempre menciona nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor tiene un contexto, mi hermano, de autoridad. Cuando usted se refiere a alguien y usted le dice, dígame Señor, respeto, autoridad, y alguien que está por encima de nosotros. Amén. Pablo menciona a Jesús como el Señor de su vida. Termino con esto, iglesia, pero quiero llevarlo a la aplicación, que usted y yo tenemos que ver a Jesús como nuestro Señor. Usted sabe que mucha gente mira a Jesús como cualquier otra persona. Hay por ahí gente que dice, Chuy, hombre, con el favor de Chuyito. No, hermano, Él no es igual a usted ni es igual a mí. Él es nuestro Señor y Él merece respeto, merece obediencia, merece devoción, adoración, y todo lo que podamos hacer para Él, Él se lo merece, porque Él es nuestro Señor, Él es mi Señor, y Él debe de ser tu Señor. Si tú obedeces es por tu Señor, si tú adoras es por tu Señor, si tú caminas adelante es por tu Señor, es por mi Señor. Tenemos que saber identificar quién es Jesús para mi vida y para tu vida. Nosotros como seres humanos aprendemos a respetar al hombre, pero no respetamos a Dios. Usted llega con el doctor por allí. ¿Cuántos conocen a doctores así que siempre los visitan? ¿Cómo se llama el doctor? ¿Guadalupe qué? Quintana. Y a poco llegas al consultorio y dices, ¿qué dice Lupito? ¿Qué onda, Quintana? Usted llega así al consultorio con el doctor que lo atiende. Se llama, no sé, Ignacio. ¿Qué onda, Nacho? Lo primero que el doctor le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Ya nos llevamos así o qué? Respéteme, soy doctor. Cuando usted está con el doctor, ¿cómo lo llama? Además no lo llama ni por su nombre. ¿Se lo digo o no se lo digo? Mejor no se lo digo. Dígalo. Pero qué feos somos, entiendan mis palabras. Respetamos al hombre, pero no respetamos a Dios. Pablo no anda ahí con que, ay, que Jesús o Jesucito, no. Nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, mi hermano, cumplía con Dios como debía de ser. Yo creo que debería tener un poco más de confianza, pero aún así él no se sentía digno. Usted con 5 minutos que ora al día, con 10 minutos que lee la Biblia, ¿ya cree usted que puede faltar el respeto a Dios? No. Usted va con su patrón y a poco le anda vacilando, a poco le anda ahí, hermano, faltando el respeto. No, porque usted no es el jefe, es el patrón. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos por ahí tirando barra y vemos que viene el patrón en camino? Pues déjala,
trabajar, porque viene el patrón, corre de todo el mundo. Respetamos al hombre, pero a Dios, aquí estoy masticando un chicle en la iglesia. Aquí estoy plática con el hermano de lado, parece que nunca lo hubiera visto. Aquí me estoy echando una coca en la iglesia, como que, como quiera Dios sabe. Respetamos al hombre, iglesia, pero no respetamos a Dios. Tenemos que llevarnos en nuestro corazón que Él es nuestro Señor. Pablo le decía de esta manera: Señor Jesucristo. La palabra Jesucristo está compuesta por dos palabras: Jesús y Cristo. Jesús es la humanidad de Dios. Fíjese bien, Jesús es el nombre terrenal de Dios, pero Cristo tiene un significado que no es terrenal, sino que es un significado espiritual. Cristo, mi hermano, en griego, traducido del griego, significa ungido. La palabra Cristo es una palabra griega y su significado es ungido. Y la misma palabra ungido en hebreo, ¿cómo cree que se pronuncia? Es una palabra que todos pronunciamos y que hay unos cantos que no están saliendo mucho de moda. ¿Por qué cree que le digo muchas veces, hermano, investigue lo que usted habla, lo que usted canta? Porque a veces cantamos cosas que ni sabemos. Ungido en hebreo significa Mesías. Entonces, Cristo, mi hermano, es una palabra griega que le vuelvo a repetir, que significa ungido. ¿Y qué es lo que está hablando Pablo en este saludo? Dice: a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando de Jesús como una autoridad, como alguien ungido por Dios, como una superioridad sobre todo ser humano. ¿Sabe por qué los romanos perseguían a los cristianos? Porque los cristianos decían: yo sirvo al Señor. Y para los romanos no había otro Señor más que César. Entonces, cuando alguien decía: yo aquí me adorar al Señor, ellos preguntaban: ¿a cuál Señor? Y ellos decían: a mi Señor Jesucristo. Ese era un delito, porque no había ningún otro Señor para ellos que el emperador de Roma llamado César. Amén. Entonces, por eso, mi hermano, pero Pablo no le importaba. Pablo decía: Él es mi Señor, Él es mi autoridad, Él es mi Rey, Él es todo para mí. Necesitamos, iglesia, usted y yo, darle el respeto a Dios, a Cristo, que Él se merece. Si usted está en este lugar, ahí en Tesalonicenses capítulo 4, verso, no recuerdo, 23, 4:23, ¿cómo dice? Es un texto que dijimos aquí en la iglesia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabes lo que estaba hablando Pablo allí, mi hermano? De todo lo que nosotros tenemos que darle a Dios y rendírselo, porque Él es nuestro Señor. Que si usted y yo hoy estamos en este lugar, que tu espíritu esté aquí, que tu alma esté aquí y que tu cuerpo también esté aquí. Que tu pensamiento y mi pensamiento esté aquí, porque sabe que puede haber gente aquí, pero su mente está allá afuera.
reconocer a Jesús como nuestro Señor? ¿Por qué no reconocer a Jesús como nuestra autoridad, mi hermano? Y darle el valor y el respeto que Él se merece. Porque lo que usted viene a hacer aquí, lo viene a hacer para Dios. No lo viene a hacer para mí. Si yo le digo, hermano, alabe a Dios, no estoy diciendo alabe a mí. Estoy diciendo alabe a Dios. Si yo le digo, cántele, hermano, no le estoy diciendo que me cante a mí. Cántele a Dios, glorifica a Dios. Si yo le digo, venga acá, no le estoy diciendo que venga a adorarme a mí o a orar conmigo. Le digo, venga y ore delante de la presencia de Dios. Y hablemos con Dios cosas que Dios nos confronta con su palabra. ¿A poco usted y yo nos sentimos dolor en nuestro corazón a darnos cuenta de que le hemos fallado a Dios de muchas maneras? Él es nuestro Señor. El punto, mi hermano, de esta predicación quiero dejárselo bien claro. Él es nuestro Señor. Él no es un Dios cualquiera. Él no es, hermano, alguien que nosotros podamos hablar al tú por tú. Dice que la Biblia que no. La palabra dice, mi hermano, que hay un mediador entre Dios y nosotros. Y ese Jesucristo, Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. ¿Y qué le estamos dando? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Tu alabanza es verdadera? ¿Tu adoración y mi adoración es verdadera? ¿Tu vida íntegra es verdadera? ¿O solamente es de diente para afuera? Dios merece el respeto, mi hermano. Dios merece que usted y yo lo veamos como nuestro Señor. Que cada vez que le hablemos con respeto, con amor, con obediencia, bajando nuestra cabeza, porque no somos dignos ni merecedores de ese regalo. Por eso Pablo cada rato menciona gracia, 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 gracia. Porque esa es la oportunidad que se me abrió a ti y se me abrió a mí. Gracia y paz. A su nombre. ¿Cuántos queremos, hermano, asumir que Jesús es nuestro Señor? Si usted y yo queremos asumir que Él es nuestro Señor, vamos a decir en esta noche, Señor, yo quiero, Dios mío, que seas tú el capitán de mi vida. Quiero que me dirijas, que me enseñes, que me capacites, que me fortalezcas. Que pongas, Señor, en mis labios ese cuidado de lo que yo hablo, de lo que digo, para poder respetar tu nombre. Porque si soy cristiano o soy cristiana, estoy diciendo que soy seguidor tuyo. Y si soy seguidor tuyo, tengo, Señor, que hacer lo que tú hacías y respetar tu nombre. Póngase de pie en esta noche. Te damos gracias, Padre mío. Si usted quiere pasar aquí enfrente, hágalo, mi hermano. Yo creo que el tiempo y el momento se presta para decirle, Padre,